Buenos días. Tenemos gabinete 3. Estoy grabando mientras se conectan, ¿verdad? Para utilizar el tiempo, ¿verdad? Eh, Nosotros vamos a desarrollar hoy la unidad 2, ¿verdad? Puesto que la unidad 1 ya desarrollamos, también les puse, las tareas, les habilité las tareas para que puedan realizar. La unidad 2 trata de conceptos contables que también nos pide en el programa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los conceptos contables. Bueno, básicamente habla de algunos conceptos, como ser el concepto del patrimonio, ¿verdad? ¿Qué es patrimonio contablemente? Contablemente, patrimonio es eh, la resta del activo menos el pasivo. ¿Qué quiere decir? Nuestros derechos, nuestros bienes y nuestros derechos, menos nuestra deuda, es lo que es el patrimonio, ¿verdad? Acá dice el concepto. Ese término designa la diferencia que resulta entre el activo y el pasivo de una empresa. Refleja también la inversión de la actividad de los propietarios, o sea, el capital que pusieron el capital que pusieron los propietarios, el capital que pusieron los propietarios para que pueda, para que pueda funcionar el negocio o la empresa, ¿verdad? Bueno, algunas cuentas que se usan son la cuenta capital social, que es igual al número de títulos, valor nominal de cada título. También son las acciones que se pueden tener, superávit operacional, cuando se tuvo una ganancia, ahora ya sea de este periodo o del periodo anterior, también se pone en la cuenta patrimonio, ¿verdad? Superávit operacional o unidades no distribuidas, que son aquellas ganancias que no se distribuyeron, también están dentro de la cuenta del patrimonio neto, ¿verdad? Después tenemos una cantidad de cuentas, ¿verdad? Pérdidas acumuladas también, pérdidas acumuladas, como saben, según la nueva ley 6380, se puede arrastrar las pérdidas, se puede arrastrar la pérdida hasta, se puede arrastrar la pérdida de 3 a 5 años, ¿verdad? Se puede arrastrar las pérdidas que se tuvo en un periodo anterior, ¿verdad? Hasta el 20% también lo que se puede arrastrar, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal es el 5% de nuestras utilidades, ¿verdad? Es lo que tenemos a reserva legal. Acá dice,
Reserva legal. Se suele tomar de las utilidades en vez de repartirlo, se deja en porcentaje, se deja en el patrimonio. Está bien. La reserva legal suele ser el 5% de la utilidad, ¿verdad? Luego tenemos la reserva estatutaria, que según suelen ser, según se suele tomar el 2%, pero es según el estatuto de cada empresa, ¿verdad? Reserva voluntaria. Depende de cada accionista si quiere dejar su utilidad o lo deja en el patrimonio, no es obligatorio. Acá nos habla del saldo de la cuenta, ¿verdad? Del saldo, del saldo que posee del saldo que posee las cuentas que son del patrimonio neto, ¿verdad? Su naturaleza. Su naturaleza, su saldo normal es acreedor, ¿verdad? Por ejemplo, aumentan por el haber y disminuyen por el deber, ¿verdad? Lo normal es que estén en el lado del acreedor, ¿verdad? Cuando aumenta están en el lado del acreedor y cuando disminuye están en el lado del deber, ¿verdad? La- las cuentas de patrimonio más comunes, como le dije, capital social, que es el capital que se puso para operar la empresa, ¿verdad? Puede ser a través de accionistas o puede ser de que una sola persona ponga todo el capital, ¿verdad? Bueno, después tenemos la misma cosa, ¿verdad? No, nos muestra la misma cosa que aumenta cuando ingresa en el haber y disminuye cuando ingresa en el debe. Ejemplo, acá hay un ejemplo de una cuenta de patrimonio. Patrimonio será integrado por capital social, reserva, utilidades de periodos anteriores y presente total en el periodo. Se inicia un negocio con un capital de 9.800.000, representando así 2 millones en muebles y equipos, 2 millones en mercado, 2.800.000 en mercaderías y 3 millones en el banco y 2 millones en efectivo. Bueno, esto es todo lo que es cómo se inicia, ¿verdad? Esto vendría a ser mi capital, mi capital. Si bien caja sabemos que es una cuenta del activo de naturaleza deudor. Por ende va a entrar en el debe. Banco sabemos que es también de naturaleza deudor. Por ende va a entrar en el debe. Mercadería es también de saldo deudor, por ende entra en el debe. Equipos de oficina es también activo de saldo deudor, por ende entra también en el debe. Y la suma de todo eso da el capital social, que es 9.800.000, ¿verdad? Ese es el capital. Luego tenemos
Luego tenemos el estado de cambio del patrimonio neto, que es también un informe contable que se hace, ¿verdad? Generalmente el estado de cambio del patrimonio neto se hace de un periodo a otro periodo. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, analizo el periodo 2020 con el periodo 2021. Veo el cambio, veo el cambio que se hizo, veo el cambio que se hizo en montos, ¿verdad? En montos en ese momento. Ahora, en el ejemplo, vamos a ver el estado del capital, sociedad de varios socios. Un socio aumenta un capital en la empresa. Ejemplo, un socio aumenta un capital en la empresa o cuando lo disminuye o cuando lo mantiene estable, ya sea por aportaciones por retiro o números de efectos que presentarán, conllevarían a una disminución o aumento del capital de cada uno. Acá está el ejemplo, doña T, don Julio, doña Alba, aporte inicial de doña T fue de 300, al año siguiente sumó 100, retiró 50, luego sumó 100 otra vez, ¿verdad? Su total, 1.350 tiene ahora. Bueno, ahora, ¿cuánto varió? Acá se ve que varió. Veo que se está conectando una persona. Hola, Paola. Hola, profe. Buenas. ¿Vos de qué grupo sos? Porque dijiste que tengo varios grupos. ¿Y cómo marqué? En- yo estoy en comercio internacional, último año. Ah, comercio internacional. Ah, ya. Sí, Vos estás con el grupo Bernardito, ¿puede ser? así es, así mismo. Sí, sí. Ah. Empecé a las 8, nadie se conectó, ¿verdad? Pero empecé ya. Y Ajá, voy a subir la grabación después, ¿verdad? Estamos entiendo. desarrollando la unidad 2 donde que están los conceptos contables, ¿verdad? Sí, Y, estamos siguiendo con eso, ¿verdad? bueno, También habilité las tareas que estaban con otra fecha, ¿verdad? Actualicé las fechas para que puedan ir realizando. ok. Bueno, ahora estamos viendo el estado de cambio del patrimonio neto, ¿verdad? Como, como se notó, se ve que acá varias personas varió su, acá empezó con 300 y ahora tiene 1.350, ¿verdad? Eh, Después acá el señor Julio empezó con 200 también, ahí se ven las variaciones de cada persona del patrimonio neto. Bueno, este es un ejemplo nada más así eh, que nos da el material, pero si vamos a hacer, como dicen los pasos, tenemos que ver las cuentas contables, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las cuentas del patrimonio. Ahí, obviamente, vendría a ser capital social, capital, utilidades o pérdidas, reserva estatutaria. Todo eso son las cuentas que se mide de un periodo a otro periodo, ¿verdad? De un periodo a otro periodo generalmente se suele medir, ¿verdad? Como varios, ¿verdad? Pero acá dice, así tenemos simplemente el 1.350 que representa el capital de variación del patrimonio de cada uno de los socios en forma individual. Doña T queda con 1.350, don Julio queda con 650 y doña Alba con 400, exactamente. En el total ya representa, el total para la empresa en conjunto, para la asociación, para la organización. Vemos entonces cómo varía el capital de una empresa. Por eso llegamos al cambio del patrimonio neto de la organización
en vez de cambio de cada socio. Estado de cambio en el patrimonio. Si empezó con 0 o 1000, es evidente que es un estado de evolución patrimonial. O sea que yo, al ver que varió mi patrimonio neto, que subió, entonces yo estoy analizando de que la empresa tuvo buenos resultados ahora. O también se pudo, se pudo inyectar más capital, ¿verdad? O sea, pero que varió, mi capital varió, ¿verdad? O sea, perdón, mi patrimonio neto. Si es, ejemplo, si empezó con 0 y a 10.000 y ya está 10.000, es evidente de que hubo una evolución patrimonial o estado de cambio en el patrimonio neto. Es importante porque así se puede ver justamente la posición que está teniendo la empresa en un periodo con relación a otro, pero basándonos en las cuentas del patrimonio. Como les dije, nosotros para hacer este análisis tenemos que primero tener un balance cerrado, y luego tenemos que analizar las cuentas del patrimonio, que generalmente están en el balance, están separados. ¿Verdad? Patrimonio neto, o sea, como todo balance está separado, solamente tenemos que analizar las cuentas que son del patrimonio neto, si varió para bien o para mal, ¿verdad? Como les dije, puede variar positivo o negativo de acuerdo a la actividad de la empresa, como puede variar si es que la empresa obtuvo una inyección de capital. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una inyección de capital? Puede ser de que hayan ingresado nuevos socios con nuevos aportes, puede ser de que se haya aumentado el monto del capital. Eso es cuando se aumenta el capital, ¿verdad? Y cuando aumentan los resultados o disminuyen los resultados, tenemos la cuenta de resultado del ejercicio, ya sea anterior o el mismo resultado, ¿verdad? Bueno, después tenemos otro estado de flujo. El que nosotros vimos fue el estado de variación del patrimonio neto. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que es un estado financiero al igual que el estado del patrimonio neto, ¿verdad? Eh, ¿Qué es el estado de flujo efectivo? Es similar al estado de variación del patrimonio neto, a diferencia de que hay cuentas que sí se toman para el flujo de efectivo y hay otras cuentas que no, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve el flujo de efectivo? Si ya tenemos el balance, el estado de resultados. Bueno, el flujo de efectivo sirve para medir, como lo dice su nombre, la circulación de efectivo que tuvo la empresa en un periodo, ¿verdad? En un periodo dado, y también se compara con el otro periodo, si cuánto varió, también se compara. ¿Qué nos dice eso? Nos dice cuánto entró y cuánto salió en efectivo en la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿por qué se tiene este estado de financiero? Porque muchas veces nosotros tenemos el balance y el estado de resultado donde yo puedo vender. Cuando yo hago una venta a crédito, ya sale en mi balance, ¿verdad? Ya sale en mi estado de resultado como un ingreso que tengo, ¿verdad? Y muchas veces todavía no se cobra esa factura a crédito, y por ende no ingresó todavía el efectivo, ¿verdad? Y yo ya declaré de que tuve un balance positivo, una ganancia positiva,
declaré mi impuesto, pero todavía no ingresó. Entonces, el flujo de efectivo me muestra realmente todo lo que realmente entra y lo que sale, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede tener, por dar un ejemplo, una empresa chica puede tener una ganancia de 100 millones de guaraníes por la venta de mercaderías, pero resulta ser que esa factura todavía no se cobró, ¿verdad? Esa factura todavía no se cobró, por ende no tenemos todavía la ganancia real, pero vamos a cobrar más adelante, pero al momento de cerrar nuestro balance y estado de resultado todavía no estamos teniendo. Voy a leer un poco lo que dice acá el estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo, como lo dice acá, es un estado financiero. Ellos constituyen una representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento y el flujo de efectivo que una entidad genera en un periodo de tiempo determinado. El objetivo primordial de los estados financieros es suministrar información a los usuarios para que puedan tomar decisiones. El efectivo está comprendido tanto por billetes, monedas como depósitos bancarios a la vista equivalentes a efectivos. Nos referimos a inversiones a corto plazo de gran liquidez que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo y también que pueden negociarse y que cierran un riesgo poco relevante a una pérdida. Bueno, como también les dije, dentro del estado del flujo de efectivo también se utilizan las cuentas contables que tocan efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser ventas al contado, que ya se cobró. Por ejemplo, caja, lo que tenemos en caja, lo que tenemos en banco con cheque al día. Eso vendrían a ser de ingresos. Y de egresos son todos los pagos que realizamos todos con cheque al día, ¿verdad? Si hacemos con un cheque diferido, por ejemplo, no ingresa, ¿verdad? Importancia del flujo de efectivo. Suministra a los usuarios información acerca de la capacidad que tiene una entidad para generar efectivo y su equivalente en efectivo. Muestra las necesidades. Una de las importancias es que muestra la necesidad de tener esos recursos. También muestra la fecha en que se produce el suceso. Después tenemos el grado de certidumbre acerca de su aparición. Bueno, nosotros tenemos, al tener en el flujo de efectivo, a nosotros también nos sirve, o sea que para el día a día de la empresa, nos sirve para poder, por ejemplo, preparar nuestros pagos o ver qué compromisos podemos tomar, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, hoy también nos sirve para una proyección, ¿verdad? Nos sirve para una proyección, supongamos que tengamos unos ingresos fijos y podemos realizar una caja proyectada, ¿verdad? Una caja proyectada para poder saber eh, para poder saber qué deudas tomar o qué compromiso hacer, ¿verdad? Bien, acá por último dice flujo de efectivo, entrada y salida de efectivos y equivalente de efectivo que tiene la unidad a lo largo de un periodo. Ese es también un estado financiero, ¿verdad? Que también se presenta. Actividad de operación. Bueno, son los flujos derivados de las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos. Bueno, actividades de la operación tienen que ver con las actividades
que genera nuestra principal fuente de ingreso, quiere decir que es la actividad principal de la empresa, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, si yo soy una fábrica de plásticos y me dedico a vender plásticos, dentro de la actividad de operación deben estar todas las ventas de plástico, ¿verdad? Supongamos que haga una venta casual de un activo fijo. ¿Qué es un activo fijo? Algo que nosotros usamos, supongamos que sea una máquina. Eso vendría a ser estaría fuera de la actividad de operación. Bueno, voy a leer otra vez, activos de operación son los flujos derivados de la actividad, de las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso, actividades ordinarios a una entidad. Es donde la empresa no necesita recurrir a un préstamo o a un apalancamiento. Es cuando se maneja la empresa por los ingresos que nos da la actividad principal. Luego tenemos otras actividades de inversión. ¿A qué se refiere? Bueno, todo esto forma parte de el flujo de efectivo. Que si es que hacemos un balance, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a qué tocan, ¿verdad? Actividades de inversión, por ejemplo, se refieren a aquellas cuentas que tocamos cuando compramos algunas máquinas, alguna propiedad. Se refiere a la actividad de inversión, a una propiedad que vamos a utilizar para ya sea expandir nuestra empresa o abrir una sucursal. Esos son actividades de inversión. Luego tenemos los activos de financiación, que son, que son los préstamos, que tomamos de una entidad, ¿verdad? Es un activo que tenemos para hacer trabajar nuestro negocio. Por un poco. Acá está un ejemplo del flujo efectivo, ¿verdad? Por este lado tenemos todo el dinero que nos ingresó, ¿verdad? Que son las ventas al contado, como les dije, cobro a clientes, que son todos los cobros. Así está. Periodo de 1 de enero al 31 de diciembre. De 1 de enero al 31 de diciembre tenemos por un lado origen, donde dice origen es todo lo que a nosotros nos ingresó en ese periodo. Bueno, ventas al contado, todas las ventas al contado que tuvimos, cobro de clientes, la cobranza que tuvimos de los clientes, préstamos recibidos cuando ingresó el capital el dinero a través de un préstamo, aporte de los socios, ingresos, saldo al final. Bueno, por otro lado tenemos la salida, que son la salida la salida del efectivo, vamos a decirlo, ¿verdad? Que son los pagos a proveedores que hicimos, pero siempre cuando pagamos recién, ¿verdad? No es como en el balance ni en el estado de resultados que se registra cuando ya va a proveedores, ¿verdad? O cuando ya se paga, pero todavía no se cobró Por un lado tenemos las nóminas, que son los pagos a empleados, que incluyen acá, como dicen, incluyen salario, cargas, etc. Luego tenemos costos
Luego tenemos los costos operativos, que son todos los costos que están relacionados a mi actividad, ¿verdad? Por ejemplo, las compras de mercaderías pueden ser los costos operativos. Luego tenemos los costos generales, por ejemplo, la iluminación que se tuvo en el depósito, todo eso, ¿verdad? Luego tenemos los pagos que se hacen a los préstamos. Ese es un tipo de estado financiero. Inversiones que hace la empresa en la compra de terreno o remodelaciones. También eso se tiene en cuenta para el egreso del flujo de efectivo. Bueno, vamos a ver un poco. Acá terminamos de desarrollar la clase 2. Sí, el mismo 2 veces. Bueno, voy a ver un poco si están habilitadas las tareas. Las tareas también están habilitadas de la unidad 2. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice acá. Vamos a dar una pequeña mirada de lo que dice el ejercicio 2, ¿verdad? Hasta el 2021, 2020. Ver qué es la tarea 2, ¿verdad? Acá está. Voy a ver si es que está habilitado la asistencia. De todos modos, estamos terminando ya la clase. Si no está habilitado todavía, al terminar la clase voy a habilitar, ¿verdad? Bueno, acá le estoy compartiendo lo que sería la tarea 2, que sería básicamente en responder a algunas preguntas contables, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del flujo de efectivo para una empresa, por ejemplo? La importancia del flujo de efectivo dentro de una empresa radica en que muestra el verdadero movimiento de entrada y salida de efectivo, y con eso nosotros podemos hacer un flujo de caja para poder ver qué proveedores pagar. Podemos eh, podemos saber la realidad en efectivo de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les dije, el balance muestra cuando se vende un producto, pero todavía yo no cobré, ¿verdad? Si yo tengo muchos, o sea, como sucede con muchas empresas, si yo vendo mucho con factura a crédito, no significa que ya me ingresó el dinero, ¿verdad? En cambio, en el flujo de efectivo, sí vemos lo que ingresó y lo que salió también. Luego tenemos la variación del patrimonio neto. ¿Para qué sirve? Sirve para, sirve para ver cuánto valió el patrimonio de mi empresa de un periodo a otro periodo, ¿verdad? Si, por ejemplo, o sea, si aumentó, si disminuyó, me tiene que llamar la atención, por ejemplo, si disminuye mucho, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, analizo 5 periodos, 5 periodos
de una empresa en la variación del patrimonio neto y veo que en 5 años, yo cuando empecé la empresa tenía un capital, supongamos, de 1.000 millones, y al quinto año mi capital nada más ya es 500 millones, o sea que estoy leyendo fácilmente, puedo decir de que estoy teniendo pérdidas ahora. Luego tenemos por otro punto, el punto final, tenemos actividad de operación. Esta actividad de operación es esta actividad de operación es una actividad del flujo de efectivo, ¿verdad? Que mide la operación que tiene una empresa en su actividad principal, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, veo en una empresa que en su actividad de operación tiene muchas ventas, que es lo que realmente se mide, y tiene poco costos, entonces yo puedo deducir de que la empresa es viable, ¿verdad? Mide la actividad de la operación, mide la actividad principal de la empresa en ingresos de efectivo y salida de efectivo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de la clase de hoy? Porque ahora estamos terminando la clase y les voy a habilitar para que puedan marcar. Les voy a habilitar para que puedan marcar. Y voy a tratar de subir esta grabación también. Y la plataforma tiene los videos, son videos de otros cursos, ¿verdad? Sí, pero es similar, ¿verdad? Bueno, estoy leyendo el mensaje de Estefano. Bueno, te voy a marcar la asistencia. Bueno, al terminar la clase, entonces, al terminar ahora habilito. Bueno, ya que no hay nada que consultar, entonces damos por terminado la clase de hoy y el siguiente sábado seguimos con nuestras clases, seguimos con clases de investigación de mercado y marketing, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden escribir en el mensajero y muchos tienen luego mi número, ¿verdad? Me pueden escribir, ¿verdad? Bueno, nos vemos el próximo sábado y vamos a estar en contacto.